Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a resolver un problema de circuito en paralelo. Tenemos aquí nuestro circuito con una fuente de voltaje de 24 volts, una resistencia 1 de 100 ohms, una resistencia 2 de 300 ohms y una resistencia 3 de 250 ohms. Nos piden en el problema determinar o calcular el voltaje, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica en cada resistencia y la potencia en todo nuestro circuito. Entonces, lo primero va a ser determinar la resistencia equivalente de nuestro circuito. Esto es para poder obtener más adelante la corriente total. Entonces, para la resistencia equivalente tenemos la siguiente expresión que dice que la suma de los inversos de las resistencias de un circuito en paralelo es igual al inverso de la resistencia equivalente. En el video anterior obtuvimos una ecuación para la resistencia equivalente en la cual con solo sustituir los datos podemos obtener esa resistencia equivalente. Entonces, sustituimos datos, calculamos la resistencia equivalente y nos da un valor de 57.692 ohms. Esta resistencia es la que va a sustituir momentáneamente a estas tres. Entonces, ya podemos tener ahorita, por lo mientras, un circuito más simple, en el cual ya tenemos nuestra fuente de poder de 24 volts, la resistencia equivalente ya calculada, y con estos dos datos podemos obtener la corriente total. Ahora bien, ya dado el circuito, nos apoyamos con la ley de Ohm para calcular esa corriente. Dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Despejando la corriente, tenemos que la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente. Sustituyendo esos datos, nos da que 24 volts entre 57.692 ohms nos da 0.416 amperes. Ya con este dato, regresamos a nuestro circuito original. Ya tenemos aquí nuestra fuente de poder de 24 volts, nuestras tres resistencias y la corriente que va a alimentar a estas tres resistencias. Esta corriente la calculamos y fue de 0.416 amperes. ¿Sí? Ahora, para calcular ya la corriente, voltaje y potencia en cada resistencia, nos vamos a apoyar con esta tablita. Esto es para llevar un orden. La resistencia 1 tiene 100 ohms, la resistencia 2 300 ohms y la resistencia 3 250 ohms. Para el voltaje, recuerden, y también lo vimos en el video anterior, el voltaje total en un circuito en paralelo siempre va a ser igual para cada una de esas resistencias. Por lo tanto, para la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 vamos a tener el mismo voltaje de entrada, que es de 24 volts. Ahora, procedemos a calcular la corriente eléctrica. Para esto, nuevamente nos apoyamos con la ley de Ohm, despejamos de aquí la corriente y nos queda la siguiente expresión que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, para la resistencia 1, dividimos los 24 volts entre los 100 ohms y nos da un total de 0.24 amperes. Ahora, para verlo aquí en nuestro circuito, tenemos que la corriente total es de 0.416 amperes, que se tienen que repartir entre estas tres resistencias. Entonces esta corriente, al llegar a este punto, nos encontramos con un nodo. En este nodo, recuerden que se parte esta corriente en estas dos ramitas, y la que va hacia la resistencia 1, esta corriente es la que calculamos aquí, de 0.24 amperes. La corriente que sigue nos va a alimentar a estas otras dos resistencias. Entonces, para calcular la corriente que va sobre la resistencia 2, lo mismo, 24 entre 300 ohms nos da 0.08 amperes. Nos vamos otra vez a nuestra figura. Esta corriente al llegar a este nodo, una parte va hacia la resistencia 2 y es el que calculamos ahorita, que es de 0.08 amperes. La corriente esta es la que va a alimentar ya nuestra resistencia 3 y procedemos igual. Para calcularla es 24 entre 250 ohms y nos da 0.096 amperes, que es la corriente que va a alimentar
a nuestra resistencia 3. Bueno, hasta aquí. Vamos a ver si vamos bien en nuestro problema. Y para eso vamos a hacer la siguiente prueba. ¿Se acuerdan ustedes que la suma de las corrientes de nuestras resistencias nos tiene que dar exactamente la corriente de entrada, o sea, los 0.416? Entonces procedemos a sumar. 0.24 amperes más los 0.08 nos da 0.32 amperes, más los 0.096 nos da el total de 0.416. Entonces, la suma de estas tres resistencias nos dio la corriente de entrada. Quiere decir que vamos bien con nuestro problema. Siguiente. Ahora vamos a calcular la potencia, o sea, la energía que consumen estas resistencias a cada segundo. Para eso nos auxiliamos de la siguiente fórmula que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, para la primera resistencia multiplicamos el voltaje, que es 24 volts, por los 0.24 y nos da una potencia de 5.76 watts. Esto quiere decir que esta resistencia está consumiendo 5.76 joules cada segundo. Para la segunda resistencia multiplicamos 24 por 0.08 y nos da 1.92 watts, que es la potencia para la resistencia 2. Y para la 3, 24 por 0.096 nos da una potencia de 2.304 watts, que es para la resistencia 3. Ahora, ya tenemos lo que consumen estas tres resistencias en potencia. Ahora, al sumar las tres, vamos a obtener la potencia total para nuestro circuito en paralelo. Entonces, para sumar, hacemos lo siguiente: 5.76 más 1.92 nos da 7.68 más 2.304 nos da un total de 9.984 watts. Esto significa que todo nuestro circuito consume 9.984 joules cada segundo. Ahora bien, hasta aquí ya terminamos con nuestro problema, pero para estar seguros de que está bien, vamos a hacer otra prueba. También para encontrar la potencia total, podemos multiplicar el voltaje total por la corriente total. Sustituyendo datos, que son los 24 por los 0.416, que ya teníamos, nos da un total de 9.984 watts. Y si observan, es exactamente igual a la potencia que obtuvimos al sumar las potencias de nuestras tres resistencias. Esto quiere decir que el problema está bien. Bueno, espero les haya gustado el video. El video que sigue va a ser sobre circuitos mixtos utilizando dos métodos, el de reducción y el de mallas. Bueno, nos vemos en el siguiente video.